Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en esta tercera semana de Adviento, en el capítulo 7 de Lucas, hoy desde el versículo 24 hasta el versículo 30. Primer momento, lectura del texto. Cuando los mensajeros de Juan se alejaron, se puso a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver? Sí. ¿No? ¿Un hombre elegantemente vestido? No. Los que visten magníficamente y viven con molicie están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí. Y les digo, y más que un profeta, de este es de quien está escrito: He aquí que envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. Les digo, no hay entre los nacidos de mujer ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que le escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios y se hicieron bautizar con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los legistas, al no aceptar su bautismo, frustraron el plan de Dios sobre ellos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría seguir caminando en la palabra, con el encuentro cotidiano, con la fuerza del Espíritu. Por eso a Él hay que invocarlo, invitarlo, abrirle el corazón de par en par. Digamos juntos: ven, 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 Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz, que podamos dejar que tú hagas tu obra en nosotros, que no frustremos tus planes de santidad, que podamos verdaderamente vivir un sí rotundo hacia ti. Amén. ¿Qué dice el texto? Este es el primer movimiento. Los invito a que miren otra vez las Sagradas Escrituras en el capítulo 7, versículos del 24 al 30. Este texto tiene que ver con el que venía de ayer, tiene que ver con el que proclamábamos el domingo, pero en la versión según San Mateo. Lo estamos escuchando en Lucas con un parecido muy grande. Miremos entonces los elementos. Cuando se fueron aquellos que el Bautista había enviado, ¿qué dice Jesús? Y entonces empieza diciendo unas expresiones. ¿Cuáles son esas expresiones? ¿Cuáles son las preguntas que hace? ¿Cuáles son las contestaciones que hace de Juan y lo llama de una cierta forma? ¿Y por qué lo llama así? ¿Qué expresión bíblica utiliza para dirigirse a él? Algo que está escrito en el Antiguo Testamento. Hay una expresión ahí entre los nacidos de mujer. Unos escucharon a Juan y vivieron de acuerdo. ¿Cuáles fueron esos y cuáles frustraron los planes de Dios? Miremos todos esos elementos, toda la narración, verbos, expresiones, personajes, situación concreta, todo. Idea principal, ideas secundarias. Segundo momento, meditación. Siempre la primera parte es ¿qué dice el texto, objetivamente hablando? En la meditación es ¿qué me dice a mí? Otra cosa es que yo hago una introducción en la meditación, hago una introducción de lo que dicen las palabras para que nos ubiquemos y ya después hacemos unas preguntas referentes de qué me dice a mí. Cada uno, según aquí, una reflexión muy sencilla que yo hago. Pero aquí lo importante es seguir la línea y el hilo conductor de Juan el Bautista, que ha aparecido todos estos días como aquel precursor que prepara el camino. Él aparece en el Adviento para prepararnos en el camino de abrirle el corazón a Jesús para que nazca en nosotros. Y lo hace con sus características según nos los narran los evangelistas, como es Juan. Y ayer nos mostraban cómo envía dos para hacerle una pregunta, que si él era el que esperado o tenían que esperar a otro, y hacíamos la meditación si nosotros todavía estamos esperando o si definitivamente encontramos que Jesús es nuestra salvación. Cuando se van aquellos que él había enviado, empieza él a hablar de Juan el Bautista. Y entonces hace una pregunta: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver? Un hombre elegantemente vestido. Es decir,
Jesús está haciendo unas preguntas sobre el Bautista. La gente lo conoce bien. Normalmente la gran mayoría de personas lo escucha con alegría porque ve la austeridad y ve el compromiso de Juan el Bautista. Es un verdadero profeta. Solo los otros, los fariseos, los saduceos, los legistas, bueno, todos estos que se creen más que todos, pues se burlan de él en cierta medida. Entonces Jesús empieza a mostrar que Juan el Bautista no es de aquellos que se deja doblar fácilmente, como una caña en el desierto que cualquier vientico la mueve, no, ni por halagos ni por rechazos. Es un hombre firme, con una residumbre clara. Es un hombre que no se deja comprar. Es un hombre que habla lo que es. Y qué bueno mirar esa figura fuerte para mí también. Yo lo hago meditación hoy. Y los invito a que ustedes miren la figura de Juan el Bautista. No se deja comprar, no se deja halagar, dice lo que es. Vive más austeridad que cualquier otro. Él mismo se ha forjado en un estilo de vida de preparación para Dios. Entonces estas expresiones y estas preguntas son importantes. No es un hombre que viste elegantemente vestido, no es, claro, yo soy primo del Redentor porque Isabel era prima de Nuestra Señora y fácilmente pudo haber buscado ahí vínculos, ¿no? El vínculo que tiene es porque él es precursor y quiere ser santo. No es capaz no es digno de desatarle la correa ni siquiera de las sandalias, y es necesario que él cada vez más desaparezca porque tiene que crecer. Es el que es verdaderamente Jesucristo el Salvador. Eso él lo tiene claro. Ustedes y yo en esta meditación tenemos claro que nosotros debemos ir desapareciendo en nuestras negaciones a Dios y dejar que Dios entre en nuestro corazón con más fuerza cada vez. Esa es la vida de los santos. En estos días celebramos San Juan de la Cruz, ayer, y mirábamos cómo toda la vida espiritual de él es casi como que el ser humano desaparezca en su ego y en un montón de aspiraciones, un montón de pasiones, y el alma se una completamente a Dios. Y esto es lo que ha querido Juan el Bautista, otro de los Juanes. Juan es un nombre de santos, de los pequeños. Y entonces, él dice, ¿entonces qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, es una afirmación de Jesús. Es el profeta precursor. Y les digo, más que un profeta, es de quien está escrito. Entonces toma la sentencia de las Sagradas Escrituras, Malaquías, profeta, capítulo 3, versículo 1. He aquí que envío mi mensajero delante de ti que preparará por delante tu camino. Se cumplen las Escrituras. Claramente, se cumplen. Y eso que le gusta más a Mateo colocar citas del Antiguo Testamento, pero aquí Lucas, que no escribe tanto para Hebreos, ha colocado esta cita que es importante. En Juan se cumplen las Escrituras. Hasta él llega al Antiguo Testamento. Por eso sigue una expresión que hay que entenderla así. Les digo que no hay entre las naciones de mujer ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todavía no se había dado la salvación. Estaban en el punto ahí, en lo que Jesús hablaba. Todavía no estaba abierto el cielo. No había santos que habían entrado a la presencia de Dios hasta ese momento. Ahora sí vamos a ver en este momento en los cielos. Juan el Bautista tiene una luz propia impresionante, pues después de la Santísima Virgen María, con San José, y es un hombre preparado que ha dicho sí también como Nuestra Señora en un estilo de vida propio. Por eso es más que un profeta, es el profeta, el precursor. Y aquí los detalles van diciendo cómo entonces la gente se convertía, los publicanos, las demás personas, incluso publicanos, reconocieron la justicia de Dios, es decir, se ajustaron a los criterios de Dios, vivieron en la voluntad de Él sin vivirla en otro momento. Y los que supuestamente sí decían que sí, y que sí creían, como decíamos en estos días, escuchábamos en estos días que un hijo dijo sí, no fue, y el otro dijo no y sí fue. Pues hay unos que habían dicho no y se terminaron convirtiendo por la predicación del Bautista y sí se pusieron el vestido y caminaron en presencia de Dios, pero otros no. Y él dice, fariseos y legistas al no aceptar su bautismo frustraron el plan de Dios sobre ellos. Y yo quiero aquí, y esto es para mí también y para todos, porque la palabra es un llamado a todos. Es fuerte esta expresión, frustraron el plan de Dios sobre ellos. Dios todo lo hace perfecto.
Dios quiere la salvación de todos, absolutamente de todos. Aquí no puede caer ninguna expresión calvinista, otros tipos de determinaciones como si Dios creara a unos para la condenación. No, Dios quiere la salvación de todos y quiere que su plan de amor y misericordia que nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo se dé en cada uno de nosotros. Otra cosa es la libertad humana, que no fue dada ni para el libertinaje ni para el mal. La libertad se da en el bien. Pero tristemente el ser humano, después de haber sido redimido y salvado, puede seguir diciendo no obcecadamente, y ese es el pecado del Espíritu Santo, no querer. Por eso no va a ser perdonado. Entonces aquí Jesús está hablando de unos que frustraron el plan de Dios sobre ellos. Pero eso no es solo para que nos quedemos hablando de ellos, es para nosotros mirar hoy, en la figura de uno que ha dicho sí, que ha sido recio, que ha tenido fortaleza, que no se deja doblegar por nada, Juan el Bautista. Si nosotros sí tenemos esta entereza de decirle un sí a Dios y ajustarnos a sus criterios en este tiempo de Adviento que preparamos el corazón al nacimiento de Él. Pero tendríamos que mirar, yo el primero, si con acciones, actitudes, situaciones frustramos el plan de Dios sobre nosotros. ¿Qué se puede hacer? Sí, claro, uno le puede decir a Dios no. Tristemente, Dios no hizo autómatas, robots que tenían que responder obligatoriamente. Dios quiere el amor libre que ha puesto en cada uno de los corazones de los seres humanos, pero está en nosotros responderle. Y qué mejor que este tiempo de Adviento para preparar esta respuesta. ¿Será que usted quiere y yo quiero que los planes de Dios se den en nosotros? Es decir, la salvación de Jesús, aceptarlo como mi Señor, Dios y Salvador, responderle en conversión, en dolor de pecado, en una búsqueda de la santidad. O puede ser, y yo me miro, puede que con actitudes y situaciones hablamos mucho, pero vivimos poco y estamos rechazando, frustrando el plan de Dios sobre nosotros. Es un llamado. Juan hablaba duro y cuando aparece Juan aquí es como un modelo y sigue hablando duro la palabra y claro y clarito, diáfano. ¿Cómo estamos delante de Dios? Sería muy triste que conociéndolo y viendo su amor y su misericordia frustráramos el plan que Él ha tenido de salvación para nosotros. Es decir, la máxima felicidad. Y la palabra que nos ayuda a salir de esa ignorancia, a mirar el amor de Dios, a mirar su misericordia, a mirar que Él tiene un proyecto de salvación con nombre propio para cada uno de ustedes y yo, de sus hijos, de sus familias. Todos entramos en este amor del todo, con mayúsculas, que es Dios. ¿Qué hay en nosotros que esté frustrando los planes de Dios, el proyecto de Dios sobre nosotros? Meditémoslo. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu enseñanza, amor y misericordia. Hoy nos hablas claro con el testimonio de un hombre recio en santidad, con uno que es más que un profeta, con el que prepararía tu camino. Enséñanos hoy a mirar a Juan el Bautista, para que seamos fuertes en el anhelo de la santidad, para que te digamos sí, para que queramos nosotros disponer el corazón en este tiempo de Adviento y para que miremos hoy si hemos frustrado los proyectos que tienes con tu plan de salvación sobre cada uno de nosotros. Jamás permita, Señor, que nos separemos de ti, que frustremos el proyecto de felicidad que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Permítenos ser felices en ti, danos fuerza y gracia para salir de tantas debilidades que terminan constatando que vamos frustrando la perfección de amor que tienes para nosotros. Ayúdanos a salir de aquello que no nos deja responderte en un sí radical y profundo amén. Cuarto momento, la acción. Va en orden, listo. Si hemos visto que en algún momento hemos cometido situaciones por decisiones que frustran los proyectos de Dios sobre nosotros, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante, según esta palabra, en el modelo de Juan el Bautista, en este tiempo de Adviento, para responderle a Dios con alma, corazón y vida, con fuerza, con resiedumbre, como Juan que no se deja doblegar, con opción por Dios, comprendiendo que Él es nuestra felicidad?
No más frustración. Hoy el día el mundo vive frustraciones y es la generación de los que se frustran fácil y estos de las nuevas generaciones fácilmente se frustran con cualquier cosa. Tal vez uno tiene que revisar también si nos frustramos fácilmente ante las cosas humanas que no nos salen. Hay que mirar, es más bien, hay un proyecto que es de eternidad, que no termina ni con esta vida. Sería muy triste que se frustrara. Entonces, ¿cómo vamos a hacer de aquí en adelante para que no se frustre ese amor de Dios en nosotros? Se desarrolle porque nosotros respondemos sí a Dios. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.